Durante siglos, el vasto Océano Pacífico ha guardado un enigma capaz de transformar por completo nuestra comprensión de la historia humana. Cuando los primeros exploradores europeos arribaron a la Polinesia, se encontraron con un cultivo que no tenía razón de estar allí: la batata, una planta originaria exclusivamente de las Américas. ¿Cómo logró esta especie cruzar 8.000 kilómetros de mar abierto cientos de años antes de que Cristóbal Colón emprendiera su viaje? ¿Acaso los polinesios, considerados los navegantes más hábiles del planeta, fueron capaces de llegar a otro continente? ¿O tal vez fueron pobladores de las Américas quienes los alcanzaron primero? Las investigaciones modernas en ADN han desenterrado algo que nadie anticipaba: una prueba genética oculta en lo más profundo de las personas mismas. Lo que esta evidencia desvela no solo cuestiona las narrativas históricas establecidas, sino que las redefine por completo. Permanece atento, porque lo que se revela a continuación altera radicalmente todo lo que creíamos saber sobre el pasado. El enigma en el corazón del Pacífico representa una de las interrogantes más duraderas en el campo de la arqueología. ¿Llegaron los antiguos polinesios a las costas de las Américas mucho antes de que Colón cruzara el Atlántico? La búsqueda de respuestas no parte de embarcaciones antiguas ni de objetos excavados, sino de un simple cultivo: la batata. Al momento en que los europeos pisaron la Polinesia en el siglo XVII, observaron que las islas ya albergaban esta planta en sus huertos. Sin embargo, la batata tiene sus raíces únicas en las regiones sur y central de América. Su presencia a través de miles de kilómetros de agua salada exigía una explicación convincente. ¿Cómo un alimento originario de las Américas había llegado a estas remotas islas siglos antes de cualquier contacto europeo documentado? Durante 3 siglos, los investigadores debatieron diversas hipótesis sobre sus posibles orígenes. Algunos sostenían que exploradores españoles o portugueses la habían introducido en el siglo XVI durante sus expediciones. Otros proponían que las corrientes oceánicas habían transportado semillas a través del Pacífico de manera natural. Ninguna de estas ideas se ajustaba por completo a los datos lingüísticos y genéticos disponibles. En las diversas islas, la palabra Polinesia, Kumar, guardaba un parecido notable con Kumal, el término utilizado en los Andes por los quechuas. Esta similitud lingüística iba más allá de una mera casualidad. Sugería un intercambio directo entre pueblos separados por medio mundo. Las lenguas, como guardianes silenciosos de las migraciones humanas, conservan huellas de movimientos ancestrales, y este nombre compartido indicaba una conexión cultural que trascendía las distancias geográficas. Si se confirmaba, tal interacción obligaría a revisar las cronologías aceptadas de la exploración mundial. Los polinesios, guiados únicamente por las estrellas, las olas y las señales del entorno, podrían haber logrado viajes transoceánicos siglos antes de que las naciones europeas desarrollaran técnicas similares. Las pruebas provenientes de la agricultura, las lenguas y las tradiciones orales se alineaban en una misma dirección: una vinculación prehistórica entre el Pacífico y las Américas. Esta revelación transforma la historia, y el siguiente paso para desentrañar el misterio vendría no de reliquias materiales, sino de un análisis genético profundo. Los navegantes de Samoa experimentaron una transformación tecnológica y cultural hace aproximadamente 1000 años. En aquellas islas, los habitantes crearon canoas de doble casco avanzadas, diseñadas específicamente para travesías oceánicas de larga duración. Estas embarcaciones, conocidas como vaca, destacaban por su equilibrio, resistencia y capacidad para transportar cargas pesadas. La navegación polinesia integraba observaciones prácticas con el conocimiento transmitido de generación en generación. Los marineros interpretaban la dirección de las olas, las formaciones de nubes y los patrones de vuelo de las aves para detectar tierras invisibles más allá del horizonte. La orientación por estrellas ocupaba un lugar central en su método. Cada astro, con su salida y puesta, proporcionaba referencias exactas para mantener el rumbo en aguas abiertas. Desde Samoa, estos exploradores se expandieron hacia el este, alcanzando las islas Cook, Tahití y, eventualmente, los límites del Triángulo Polinesio, Hawái, Nueva Zelanda y Rapa Nui.
Esta dispersión geográfica constituyó uno de los mayores logros en la expansión humana, abarcando millones de kilómetros cuadrados de océano. Sus viajes no eran producto del azar, sino planificados y meticulosos. Los navegantes memorizaban miles de indicadores ambientales, vientos estacionales, corrientes marinas y alineaciones celestiales. Las expediciones incluían plantas, animales y herramientas esenciales para garantizar la supervivencia y el establecimiento en nuevas tierras. Las tradiciones orales mantuvieron vivos estos relatos migratorios durante siglos, describiendo tierras ancestrales en el oeste y aventuras hacia territorios desconocidos en el este. Investigaciones genéticas modernas corroboraron estas narraciones, estableciendo un vínculo genético continuo desde el Pacífico occidental hasta las islas más remotas. Esta prueba demostró que los polinesios antiguos poseían habilidades marítimas excepcionales. Sin mapas escritos ni brújulas, lograron una navegación precisa a través de distancias inmensas. Si fueron capaces de llegar a Rapa Nui, la isla habitada más aislada del mundo, las costas americanas quedaban dentro de un rango navegable razonable. Los hallazgos arqueológicos iluminan aún más su ingenio. Herramientas de piedra como hachas idénticas en diseño han sido descubiertas en cadenas de islas separadas por miles de kilómetros, revelando una continuidad tecnológica a lo largo de vastas extensiones. Rastros de obsidiana en utensilios indican rutas de intercambio establecidas entre comunidades distantes. Incluso el diseño de las velas de las canoas evolucionó para aprovechar tanto los vientos dominantes como las corrientes cruzadas, evidenciando un entendimiento profundo de la aerodinámica mucho antes de que la ciencia occidental la definiera. Estos no eran errantes fortuitos, sino exploradores intencionales. Su sociedad formaba a los navegantes mediante aprendizajes que duraban décadas, incorporando datos astronómicos y oceanográficos, encantos y mapas mentales. Cada travesía no solo ampliaba el territorio, sino que enriquecía el conocimiento colectivo, construyendo un atlas mental del Pacífico que rivalizaba en precisión con instrumentos modernos. Sin embargo, persistía una interrogante fundamental. ¿Extendieron sus journeys más allá del Pacífico hasta tocar el continente americano? La evidencia más convincente surgió de restos agrícolas. Excavaciones en la Polinesia, especialmente en Rapa Nui y Nueva Zelanda, desenterraron batatas preservadas que datan del siglo XIII, 200 años antes de Colón. La datación por carbono confirmó sus orígenes pre-europeos. La planta en sí no podía haber derivado naturalmente. Sus tubérculos se descomponen rápidamente en agua salada y sus semillas carecen de la robustez para dispersiones de larga distancia. La única explicación plausible era un transporte humano deliberado. Alguien la llevó y cultivó a través del Pacífico. La evidencia lingüística reforzó esta idea. El término kumar aparecía en lenguas polinesias con variaciones mínimas. En América del Sur, kumal y kumar describían el mismo cultivo entre los quechuas e aymaras. Esta terminología compartida apuntaba a un contacto directo en lugar de una coincidencia. Si los europeos hubieran introducido la planta, su nombre reflejaría influencias ibéricas como patata o batata. La ausencia de tal impacto señalaba un intercambio anterior, predatando la expansión europea. El rastro lingüístico, respaldado por la arqueología, desvelaba interacciones entre culturas distantes a través del océano más grande del mundo. El escepticismo no desapareció. Muchos académicos dudaban de que los polinesios, sin herramientas metálicas ni navegación moderna, pudieran cruzar a América del Sur y regresar, cubriendo miles de kilómetros en condiciones impredecibles. No obstante, los datos acumulados de dataciones por carbono, genética de cultivos y estudios posteriores de ADN humano contradecían estas dudas. La batata se convirtió en símbolo de contacto transoceánico antiguo. Demostraba que el aislamiento nunca fue total y que la exploración prehistórica unía continentes previamente considerados separados. Su presencia en la Polinesia atestiguaba una capacidad humana compartida para la innovación y el viaje. Análisis genéticos recientes de la batata misma profundizaron el misterio. Estudios moleculares identificaron variedades en la Polinesia genéticamente más cercanas a las suramericanas que a cualquier especie asiática. Esto confirmaba el origen americano de la planta,
descartando una evolución convergente. Además, su patrón de distribución coincidía con las rutas conocidas de expansión polinesia hacia el este desde Samoa a través de Tahití hasta Rapa Nui, implicando una dispersión intencional en lugar de un deriva aleatoria. Estudios isotópicos de depósitos de suelo antiguos en Rapa Nui revelaron un cultivo prolongado de batatas consistente con prácticas agrícolas precontacto. Estos descubrimientos indican que el cultivo no era una novedad, sino un alimento básico integrado en sistemas locales de farming siglos antes de la llegada europea. Cada capa adicional de evidencia converge en una conclusión. El Pacífico no era una barrera insuperable, sino un conducto para el movimiento humano. Los polinesios, maestros en la navegación de mar abierto, probablemente alcanzaron el continente americano. Regresaron y trajeron consigo la planta que se convirtió en prueba de ese encuentro. Pero, ¿cómo lograron surcar el Pacífico sin tecnología naval moderna? El desafío de la Kon-Tiki ofrece una perspectiva. En 1947, el explorador noruego Thor Heyerdahl buscó probar una teoría sobre migraciones humanas tempranas a través del Pacífico. Él creía que la Polinesia podría haber sido poblada por gentes de América del Sur en lugar de Asia. Para demostrar la viabilidad de tal viaje, decidió recrearlo utilizando materiales y técnicas accesibles a marineros antiguos. Heyerdahl y su tripulación construyeron una balsa de troncos de balsa atados con fibras naturales, sin componentes modernos. La bautizaron Kon-Tiki, en honor a una deidad solar inca. Partiendo de Callao, en Perú, se dejaron llevar por vientos y corrientes, renunciando a herramientas de navegación contemporáneas. Durante 101 días recorrieron aproximadamente 7.000 kilómetros a través del Pacífico, enfrentando tormentas, tiburones y exposición extrema. Al llegar a las islas Tuamotu, Heyerdahl había mostrado que un cruce oceánico era posible con tecnología simple. Su expedición capturó la atención mundial, sugiriendo que pueblos prehistóricos podrían haber alcanzado la Polinesia desde el este. Sin embargo, su conclusión se basaba en la factibilidad más que en pruebas concretas. La capacidad para realizar el viaje no demostraba que tal migración hubiera sucedido. Estudios subsiguientes en lingüística, arqueología y genética refutaron su teoría. Las lenguas polinesias se remontan a la familia austronesia, con raíces en Taiwán y las Filipinas. La evidencia arqueológica muestra una expansión hacia el este desde esas regiones a través de Tonga, Samoa y las Marquesas. La investigación genética confirmó que la ascendencia polinesia deriva de Asia, no de las Américas. Aunque científicamente defectuosa, la travesía de Heyerdahl tuvo un impacto significativo. Renovó el interés global en la navegación antigua y en la capacidad humana para la exploración. Su demostración práctica impulsó a científicos a reevaluar la tecnología marítima temprana y las habilidades de los navegantes polinesios, quienes cruzaron el Pacífico siglos antes que los europeos. En retrospectiva, la Kon-Tiki trascendió el mero experimento. Se convirtió en un punto de inflexión en la comprensión pública de la exploración humana. Inspiró a una nueva generación de oceanógrafos, arqueólogos y antropólogos a examinar cómo sociedades premodernas interactuaban con su entorno. Probó que equipos pequeños podían poner a prueba hipótesis grandiosas mediante experimentación directa, fusionando ciencia con perseverancia. Los materiales de la Kon-Tiki eran primitivos, pero la metodología era revolucionaria. Al convertir la teoría en acción testable, Heyerdahl inauguró un tipo nuevo de arqueología experimental, donde la experiencia física podía iluminar posibilidades antiguas. Aunque su hipótesis sobre orígenes suramericanos fue desmentida, el marco de su enfoque perduró, allanando el camino para reconstrucciones futuras de viajes antiguos, incluyendo proyectos de canoas polinesias que validaron modelos de migración eastward basados en raíces austronesias. Su Journey resaltó una pregunta central sobre la historia humana en el Pacífico. ¿Quién estableció el contacto primero? Para responderla, los investigadores pasaron de la especulación a la evidencia genética. A inicios del siglo XXI, los avances en genética permitieron probar teorías migratorias de manera directa. Científicos como Andrés Moreno Estrada y Alexander Ioannidis
dirigieron un estudio para determinar si hubo contacto entre polinesios y nativos americanos antes de la exploración europea. Su enfoque se centró en el ADN humano en lugar de artefactos o historias orales. El equipo recolectó muestras genéticas de más de 800 personas en 17 islas polinesias y 15 comunidades nativas americanas a lo largo de la costa pacífica de América del Sur. Cada muestra encapsulaba siglos de herencia ancestral. El objetivo era detectar marcadores genéticos compartidos que indicaran interacciones prehistóricas entre estas poblaciones. Los resultados revelaron algo inesperado. En los genomas polinesios, los investigadores hallaron segmentos pequeños de ADN nativo americano que antecedían la colonización europea. Estos rastros genéticos eran consistentes en varias islas, sugiriendo que el contacto ocurrió mucho antes de la historia registrada. Los datos indicaban que polinesios y nativos americanos habían interactuado directamente en un punto remoto del pasado. Este hallazgo proporcionó una confirmación biológica de la conexión entre las dos regiones. No era evidencia de colonización o migración desde América del Sur a la Polinesia, como Heyerdahl proponía, sino de un intercambio breve que dejó un legado genético medible, lo que eruditos anteriores solo podían debatir. Ahora el análisis genético lo verificaba. Investigaciones adicionales rastrearon el intercambio genético a grupos específicos de islas polinesias. Poblaciones de Rapa Nui, las Tuamotu y Mangareva mostraban las concentraciones más altas de ascendencia nativa americana, revelando un gradiente geográfico que reflejaba la expansión eastward de la migración polinesia. Este patrón espacial sugería un evento de contacto único, seguido de dispersión a través de viajes interinsulares continuos. Para garantizar la precisión, el equipo cruzó sus hallazgos con evidencia arqueológica y lingüística. Los fragmentos genéticos se alineaban con cronologías de asentamiento conocidas, confirmando que el evento no podía ser resultado de mezclas post-europeas. Modelos computacionales ubicaron el intercambio entre 1150 y 1230 después de Cristo, siglos antes de que barcos europeos entraran al Pacífico. Estos resultados fueron verificados independientemente por múltiples laboratorios, solidificando el vínculo genético entre la Polinesia y las Américas. Las implicaciones eran profundas. Por primera vez, el ADN, no artefactos ni especulaciones, unía dos civilizaciones distantes a través del Pacífico. El registro genético actuaba como un archivo duradero de movimientos humanos, resistente al desgaste y a las distorsiones históricas. Revelaba un momento de contacto entre pueblos separados por casi 8.000 kilómetros de océano, demostrando que los límites de la navegación prehistórica eran mucho mayores de lo que se creía. El paso siguiente consistió en determinar cuándo tuvo lugar este encuentro. La cronología del mestizaje genético se puede calcular midiendo el tamaño de los fragmentos de ADN compartidos. Cuando dos poblaciones se entremezclan, sus genes se combinan. Con el paso de las generaciones, estos segmentos se acortan mediante recombinación. Cuanto más pequeños los fragmentos compartidos, más antiguo el evento. Usando este método de datación genética, los investigadores estimaron que el contacto entre polinesios y nativos americanos ocurrió alrededor de 1200 después de Cristo. Este período coincidía con el apogeo de la expansión polinesia a través del Pacífico, cuando los navegantes exploraban y colonizaban islas remotas sobre distancias vastas. Para entonces, los navegantes polinesios habían desarrollado sistemas marítimos complejos, empleando canoas de doble casco, navegación estelar y un conocimiento detallado de vientos y corrientes. La evidencia sugería que, durante esta era de exploración, encontraron poblaciones nativas americanas en algún punto a lo largo del Pacífico Oriental. Los datos genéticos descartaban influencia europea y confirmaban que la interacción antecedía el contacto colonial. La consistencia de los fragmentos nativos americanos en múltiples islas indicaba que el evento fue singular pero de impacto genético amplio. Durante siglos, los eruditos debatieron si el contacto a través del Pacífico era posible. Ahora, el análisis genético ofrece prueba directa, reescribiendo la historia. La evidencia es empírica, medible y preservada en el ADN humano.
El desafío restante era localizar dónde ocurrió este encuentro, el punto de contacto, para identificar el origen del ADN nativo americano en poblaciones polinesias. Los investigadores compararon perfiles genéticos de numerosos grupos indígenas a lo largo de la costa pacífica de América del Sur. La coincidencia más cercana provino del pueblo zenú en el norte de Colombia. Esta correlación precisa sugería que el primer encuentro probablemente tuvo lugar a lo largo de esa costa. El hallazgo invertía suposiciones arraigadas sobre la dirección de la migración. En lugar de suramericanos derivando hacia el oeste, los datos implicaban que navegantes polinesios habían navegado eastward hacia las Américas. Sus embarcaciones, canoas de doble casco diseñadas para velocidad, estabilidad y resistencia, eran capaces de tales viajes. Guiados por estrellas, vientos predominantes y patrones de olas, podrían haber alcanzado la costa colombiana. Allí, posiblemente se encontraron con los zenú, intercambiaron bienes o conocimientos, y tal vez se unieron en matrimonios. Si el evento fue una expedición única o un período breve de contacto, sigue siendo desconocido. Sin embargo, fue suficiente para dejar un registro genético que persiste en el Pacífico hasta hoy. Tras regresar, los navegantes polinesios llevaron consigo la impronta genética de ese encuentro. A medida que sus descendientes continuaron migrando a las Tuamotu, Mangareva y Rapa Nui, el rastro de ascendencia nativa americana se extendió por las islas. El patrón era consistente y detectable en múltiples poblaciones. Esta evidencia revelaba que, mucho antes de la exploración europea, ya había ocurrido contacto entre dos civilizaciones distantes. El Pacífico no había sido una barrera, sino un pasillo. La exploración humana había conectado continentes que se creían aislados. Algunos eruditos, no obstante, propusieron una interpretación alternativa sobre quién viajó primero. Algunos investigadores plantearon una teoría opuesta, que fueron nativos americanos, no polinesios, quienes realizaron el viaje transoceánico. Esta hipótesis sugería que navegantes suramericanos, impulsados por corrientes pacíficas, alcanzaron la Polinesia siglos antes del contacto europeo. Referencias históricas a tal expedición aparecen en crónicas peruanas tempranas que describen al gobernante inca Tupac Inca Yupanqui. Los registros afirman que él lanzó una jornada naval al Pacífico, regresando con relatos de islas distantes habitadas por pueblos y animales desconocidos para el continente. La mayoría de los historiadores interpretan estas historias como exageraciones imperiales destinadas a fortalecer la autoridad inca. Sin embargo, elementos en ellas se alinean con realidades marítimas conocidas. Los incas poseían habilidades avanzadas en navegación costera, y la corriente de Humboldt, fluyendo northward y luego westward, podría, bajo condiciones eólicas específicas, haber llevado embarcaciones al Pacífico Central. Representaciones arqueológicas de barcos de totora y peces oceánicos sugieren que el Pacífico no era completamente desconocido para suramericanos precolombinos. Defensores de la teoría argumentan que un grupo pequeño de marineros nativos americanos podría haber llegado a la Polinesia, intercambiado bienes o lenguaje y dejado evidencia genética mínima. Pero el análisis genético ha fallado consistentemente en respaldar esta idea. La secuenciación de ADN de poblaciones nativas americanas y polinesias muestra un contacto asimétrico. Los polinesios portan ascendencia nativa americana en cantidades medibles, pero no hay rastros genéticos polinesios pre-europeos entre poblaciones suramericanas. Este desequilibrio proporciona una verdad direccional. Los datos indican que los polinesios alcanzaron las Américas, establecieron contacto y trajeron material genético de regreso al Pacífico. No hay evidencia recíproca que soporte lo contrario. La conclusión se alinea con evidencia lingüística, arqueológica y marítima que, en conjunto, traza la expansión polinesia eastward desde Asia a través del Pacífico. Las implicaciones redefinen el marco histórico. Los polinesios no fueron receptores accidentales de influencia, fueron iniciadores de uno de los intercambios intercontinentales confirmados más tempranos. Su expertise navegacional,
basada en siglos de observación empírica, les permitió cruzar y recruzar el Pacífico con una precisión que pocas civilizaciones antiguas podían igualar. Reconstrucciones modernas de canoas polinesias han validado esta capacidad. Expediciones experimentales como la Hokulea y la Te Aurere han retrasado rutas antiguas usando navegación estelar tradicional y lectura ambiental. Estas journeys probaron que las técnicas polinesias eran científicamente sólidas y capaces de sostener viajes transoceánicos sin tecnología occidental. Lo que una vez se descartó como mito, ahora se erige como una demostración medible de maestría prehistórica en el mar. La pregunta subsiguiente era si las condiciones ambientales de la época habrían permitido tal viaje. Investigaciones climatológicas han revelado que, durante el siglo XIII, un cambio raro en el sistema climático del Pacífico favoreció temporalmente la navegación eastward. Entre 1200 y 1300 después de Cristo, los patrones climáticos globales entraron en una fase transicional marcada por vientos alisios debilitados y temperaturas oceánicas más cálidas. Estudios de isótopos en corales y núcleos de sedimentos muestran múltiples décadas de vientos orientales reducidos y reversiones intermitentes de corrientes, condiciones similares a un período extendido de El Niño. Estas fluctuaciones aminoraron la resistencia usual del Pacífico al movimiento eastward, creando un corredor navegacional breve a través del océano. Bajo estas circunstancias, canoas partiendo de islas polinesias centrales o orientales podrían haber alcanzado la costa suramericana en semanas, impulsadas por corrientes estables y vientos favorables. Esta anomalía se alinea precisamente con la datación genética que ubica el contacto polinesio nativo americano alrededor de 1200 después de Cristo. La correspondencia entre datos climatológicos y genéticos proporciona un respaldo interdisciplinario fuerte para un período único de contacto achevable. El océano, típicamente una barrera formidable, se convirtió temporalmente en una ruta viable para la exploración. Para navegantes entrenados en leer el movimiento de olas, aves y estrellas, esta ventana habría sido reconocible de inmediato. Los marineros polinesios se adaptaban fluidamente a cambios ambientales, ajustando rumbos y tiempos basados en señales atmosféricas sutiles. El mismo conocimiento que les permitió colonizar miles de islas podría haberlos guiado fácilmente hacia el continente americano durante esos años favorables. Cuando el sistema climático volvió a su estado normal, los viajes eastward se volvieron casi imposibles nuevamente, preservando el evento como un momento histórico único. Los datos ambientales explican tanto la posibilidad como la rareza de tal contacto, una convergencia de habilidad, timing y condiciones planetarias que habilitó uno de los cruces más notables de la humanidad. Cuando se combinan evidencias de genética, arqueología, lingüística y climatología, surge una narrativa coherente. Alrededor del siglo XIII, exploradores polinesios alcanzaron la costa occidental de América del Sur, probablemente en la región de lo que hoy es Chile o Colombia. Allí se encontraron con grupos nativos americanos, intercambiaron materiales o ideas y dejaron una impronta genética que perdura en poblaciones polinesias actuales. Durante siglos, esta idea se descartó como mera conjetura. La noción de que personas sin instrumentos metálicos, brújulas o mapas escritos pudieran navegar a través del océano más grande del mundo chocaba con suposiciones sobre el progreso tecnológico. Sin embargo, la evidencia de ADN ahora ofrece prueba medible y verificable de que tal contacto ocurrió siglos antes de la expansión europea. Poblaciones en Rapa Nui y las Tuamotu contienen marcadores genéticos nativos americanos consistentes que datan de esta era, confirmando que la interacción tuvo lugar. La escala de este encuentro fue pequeña, pero su significado es inmenso. Muestra que el Pacífico no era un vacío divisorio, sino una red antigua de movimiento e intercambio. Mucho antes de la era de la vela, los humanos dominaron fuerzas naturales que conectan continentes. El descubrimiento desafía cronologías eurocéntricas de la exploración y demuestra que logros transoceánicos surgieron independientemente en múltiples regiones del mundo.
El éxito polinesio no fue producto de conquista o industria, sino de observación científica acumulada durante siglos de estudio de patrones de viento, corriente y celestiales. Su logro redefine la comprensión humana de la exploración temprana, ilustra que la innovación emerge donde la curiosidad se encuentra con la necesidad. Los navegantes polinesios expandieron el mundo conocido, no mediante imperios, sino mediante precisión, disciplina y una relación perdurable con el océano. La lección más amplia trasciende la arqueología, nos recuerda que el impulso a explorar, la drive a conectar, entender y empujar más allá del horizonte es una constante universal en la historia humana. El Pacífico, una vez visto como un vacío divisorio, ahora se revela como un puente que unió dos mundos mucho antes de que comenzara la historia escrita. Si el ADN puede probar contactos antiguos entre dos mundos, ¿qué otras conexiones perdidas podrían aún esconderse en nuestros genes?